Hoy estamos aquí para hacer una reseña sobre el último poemario de Erika Martínez, titulado Chocar con algo y publicado en la editorial Pretexto en el año 2017. Erika Martínez es, como se explica en su página web, actualmente profesora en la Universidad de Granada de Literatura Latinoamericana. Es doctora en Filología Hispánica y licenciada en Teoría de la Literatura. Ha recibido diversos premios, ha sido alabada por la crítica y además su segundo poemario, El falso techo, fue también traducido al italiano. Además, ha sido incluida en diversas antologías como Centros de Gravedad, publicado en Pretexto en el año 2018, o también El canon abierto, publicado en 2016 en Visor. Es autora de 2 poemarios más, además del que reseñamos hoy aquí, y de un libro de aforismos titulado Lenguaraz, publicado también en Pretexto en el año 2011. Tras este primer contacto con la autora, vamos a acercarnos un poco más al poemario, Chocar con algo. Chocar con algo está lleno de poesía, y decir esto no es una redundancia en los tiempos que corren. La poesía se desborda de sus versos, te seduce y te hiere, pero creo que lo más importante es que la poesía de Erika Martínez te hace plantearte, cuestionarte quién eres y el lugar que ocupas y por qué lo asumes con cotidianidad, sin pararte a pensarlo demasiado. Para eso también sirve la poesía. Como ella misma dice en la entrevista concedida a The Objective, en el poemario hay una oscilación entre el versículo whitmaniano más lírico y el poema en prosa. El libro está dividido en 4 secciones, vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas. La primera sección se titula Mujer agita los brazos y abre la sección, así como el poemario, el poema Mujer adentro. Es el primer choque. Nos dice el yo poético que habla en masculino. Estoy convencido de que se escribe siempre desde algún lugar, aunque no se escriba en absoluto sobre él. Nos obliga a posicionarnos, a pararnos un momento y pensar qué lugar estamos ocupando, también como individuos. Y también no deja de ser, en el fondo, una llamada de atención, una voz que nos alerta y que nos hace cuestionarnos el lugar que ha ocupado tradicionalmente la mujer y también la legitimidad de la escritura realizada por mujeres. También podemos ver esto en poemas como El guardapelo de las poetisas o Institución, en el que se denuncia la posición a la que ha sido relegada la mujer, o también podríamos hablar mejor de la no posición. Son brutales y salvajes los versos. El fantasma de Carmen Conde se esnifa a la raya de la excepción en el sótano de la Real Academia. Directa y provocadora, así es Erika. Ya no nos van a callar ni a silenciar más lo evidente, esa posición, esa desigualdad de oportunidades a la que nos hemos enfrentado y nos enfrentamos todavía hoy en la actualidad, las mujeres, también en las instituciones, por supuesto. Destaca también Abolirse, en el que se pregunta ¿cuánto cuerpo tendría que perder para dejar de ser yo? Es ese conflicto entre cuerpo e identidad, ese preguntarse hasta cuándo yo voy a seguir siendo yo y cuál es el límite. Rompe todo el cuestionamiento filosófico cuando hace la afirmación final, cortarte las uñas te modifica existencialmente. Creo que es una buena forma también de aunar lo filosófico con lo poético y también con lo cotidiano, como una acción cotidiana normal te puede llevar a un planteamiento teórico más complejo y también, ¿por qué no?, a escribir un buen poema. Dejamos esta primera sección y pasamos a la segunda, que se titula Desiertos. Pasamos a ver representaciones del capitalismo actual en el que vivimos, también alusiones a la memoria histórica y también una llamada al compromiso. Destacan poemas como Paisaje de lo que falta, en el que se cuenta cómo a Ricardo lo mató la máquina, Desarrollismo, en el que aparece un paisaje de playa que no resulta demasiado agradable, o también El mundo cabeza abajo, en el que podemos ver esa alusión al franquismo con los versos Echamos sus cenizas a un pantano del viejo plan hidrológico. No abandona aquí Erika tampoco su compromiso, ni tampoco su intención de cuestionarlo todo, como vemos en los versos, y hasta dudo, se borra antes lo madre, de cuál fue su segundo apellido. Pasamos a la tercera sección, que se titula Nulípara. En esta sección vemos el amor, pero el amor tratado de una forma distinta, vemos una concepción diferente de la que tradicionalmente nos ha llegado. Lo vemos representado en los versos, lo que tú y yo estamos haciendo, se lo hacemos al mundo, aquí en nosotros. Lo vemos también en el poema Lugares que se inventan de camino, en el que nos invita a la deconstrucción, que lo vemos en esos versos que dicen ¿y si rompemos esto, nos decíamos, y luego lo volvemos dulcemente a construir? No es pura estética ese dulcemente, el cariño es fundamental en tiempos de revolución,
Y también hay tiempo y también el amor es ese espacio que duele o hace daño, como lo representa el poema con Amor es una escala de violencia. Vemos también en esta tercera sección el derecho de la mujer a decidir sobre su propia maternidad, particularmente en el poema que lleva el mismo título que la sección Nulípara, y que dice: si soy nulípara, la vida que retengo no destruye la vida. Sí, no, correcto. Es esa idea de que la mujer no tiene por qué tener ese instinto maternal que tradicionalmente se le ha asociado a su figura. Pasamos a la cuarta y última sección del libro, que se titula 10 intemperies bajo techo. En esa sección vemos lugares comunes de la urbe que encierran la paradoja de estar más desconectados que nunca a pesar de estar más conectados que nunca. Pero también vemos un hilo de esperanza visto en ese paso del pasado al presente, en esos lugares comunes que irán inexorablemente hacia el futuro, ese tiempo que no existe pero que puede ser mejor. Leemos en Visitante: cerraron Altamira por temor a que las multitudes dañaran con su vaho las pinturas. Algo se abre cuando ese mismo vaho toca el techo de las sílabas que se ordenan. En definitiva, la poesía de Erika Martínez es poesía en toda la extensión de la palabra. Es una poesía inconformista, desobediente, insumisa, y que también que no se conforma con levantarse por la mañana y pensar otro día más, que quiere preguntarse, siempre preguntarse más que responderse, si otra opción es posible, si hay otro modo, cuál. Es una poesía que no se acomoda donde está, que rehuye de la zona de confort que tradicionalmente se nos ha enseñado, y que también está incómoda y hace que te incomode en este mundo. Es una poesía que mira al pasado, al presente y al futuro, cambiando de lentes y de enfoque. También tiene tiempo la poesía de chocar con algo, de mirarse a ella misma, en ese enfoque metapoético que podemos ver en poemas como Hundir el tenedor, en los versos que dicen: escribir da tanto miedo como hundir el tenedor en algo que te sostiene la mirada. O también en ese rotundo verso final que cierra el poema El cuidado, en el que se dice: soy mala, descuidaría todo para cuidar de las palabras. En definitiva, vemos una poesía subversiva que incomoda pero que seduce a partes iguales, que te deja pensando en ella después de leerla, que te compromete y que quiere que entres en acción. No es una poesía de sofá o de tumbona la de Erika Martínez, sino una poesía que está en nosotros, que está en la calle y que quiere que actúes. También no quiere que estemos sumidos más en la inconsciencia. En algún momento había que despertar, y Erika Martínez viene para abrirnos las persianas de golpe. En definitiva, también eso es la poesía, y también quiere que choquemos con la realidad. Si te gusta la buena poesía, si te gusta hacerte preguntas, y si crees también que la poesía puede ser feminista, comprometida, crítica, no dudes en acercarte a chocar con algo. Vas a chocar con un libro maravilloso que te hará pensar en él antes, durante y después de su lectura. Un libro que te dejará una cicatriz que quedará siempre, y volverás más de una vez a verla, a mirarla, a pasear las yemas de los dedos sobre ella, para recordarla, para recordar también, al hacerlo, el choque. Para daros una muestra, voy a leer uno de los poemas que aparece en el poemario titulado El cuidado. Los lápices que dejas de usar ruedan bajo los escritorios de la oficina sin que nadie se agache a recogerlos. Cada vez que te agachas, aparece un burócrata que corre a darte un abrazo. Los niños y los burócratas saben leer el aura. El abrazo de un niño te deja más sola. Tienes tanta suerte que el trabajo y la familia te reclaman el cumplimiento de la ley por medio del amor. Pero eres mala. Soy mala. Descuidaría todo para cuidar de las palabras. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta reseña, y espero que os guste tanto como a mí chocar con algo de Erika Martínez. Disfrutadlo.